Vale. Vale. Bárbara, bienvenida. Muchas gracias. Es un placer compartir contigo esta tertulia con esta novela que, bueno, a mí me ha encantado, ya lo sabes, o sea que no te digo nada nuevo. Voy a hablar un poquito de tu vida. Bueno, naciste en Valencia y antes de licenciarte en periodismo, pues pasaste por una serie de trabajos esporádicos, pues un abanico muy variopinto, ¿no? Camarera, dependienta, teleoperadora, empleada de gasolinera, ayudante de mago, bailarina de cabaret, vendedora de enciclopedias, actriz secundaria, no sé si me dejo alguno. Sí, Pues, bibliotecaria porque no lo he puesto, pero últimamente he sido bibliotecaria también. Ah, es verdad, sí, y lo he leído además, no sé por qué al final no lo puse. Bueno, todos ellos, pues eso, trabajos esporádicos, absurdamente productivos, he leído por ahí, no sé si es cosa tuya, antes de licenciarte en periodismo, con premio extraordinario fin de carrera, y experiencias estas con las que buscabas, según dices, pues algo más que ser independiente económicamente, ¿no? O saltar adelante o cubrir las necesidades básicas. Pues eso, un buen material para dedicarte después a lo que realmente te apasiona, ¿no? Al maravilloso e productivo mundo de la literatura. Dice Bárbara, desempeñé todos esos oficios espantosamente mal, de forma diletante y perpleja, como si el verdadero oficio fuera tomar notas para la escritura y el resto solo una tapadera. Bueno, me parece muy, muy curioso, ¿no? Esa etapa, esa primera juventud, supongo que viviste de esta manera tan peculiar. Aparte de licenciarse en periodismo, ha estudiado dirección cinematográfica en el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña y guión de cine en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, Cuba. También en la Escuela de Guionistas Luis García Berlanga de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Es coautora de varios libros, por ejemplo, cito algunos: Un cuento para cada problema, Mujeres de premio, Voces de experiencia, Con niños por los parques naturales valencianos, Los rostros de la integración. Su primera novela, madre mía, que me estoy quedando sin batería, estupendo, esto pasa por correr. A ver, espero cierre antes de ir por el cargador. Tu primera novela fue Suerte, la publicaste con Ediciones Contrabando en el 2013, y La memoria del alambre, tu segunda novela, en el 2018 con Che Books. Has ganado varios premios, el premio de relato corto Ángel Herrera, y fuiste finalista del César Simón de Poesía. Y actualmente, aparte de colaborar en distintos periódicos, el diario digital Valencia Plaza, pues impartes clases en el taller de escritura creativa Fuente Taja. No sé si me dejo algo... Yo creo que no, ¿eh? Ya no me he dado tiempo de hacer más. Hoy te tenemos aquí, pues, bueno, para desentrañar los síntomas de esta maravillosa novela, que yo destacaría sobre todo, bueno, su voz tan original, ¿no? Su originalidad. Ese personaje de Virginia tan auténtico, tan verdad, tan punzante, tan mordaz, al mismo tiempo tan tierno, tan reflexivo, tan insensata o valiente, no sé, bueno, después podemos hablar un poco de todo esto. Y eso, ¿no? Tan sarcástica, pero a la vez tan tierna, ¿no? Y ese fondo bueno que yo, por supuesto que le veo, vamos. Y no quiero extenderme mucho más porque los compañeros querrán participar y preguntarte cosas. Pero sí es cierto que hay alguna pregunta, abro yo el diálogo, y me interesa, bueno, pues me interesan muchas cosas, después ya vamos viendo por dónde va todo esto. Pero tu método, ¿no? Bueno, aquí somos todos apasionantes de la literatura, lectores, y algunos, bueno, pues además pues escribimos un poco, ¿no?
Entonces, ese proceso creativo, pues, ¿cómo lo desarrollas, ¿no? ¿Cómo te dejas llevar mucho por la intuición? ¿Lo tienes todo perfectamente esquematizado, trabajado? ¿Por dónde te guías? ¿Eres más brújula? ¿Eres más...? Bueno, que nos cuentes un poquito para empezar todo eso. Pues Y sí. relacionado con eso también, ¿hasta qué punto o cómo influye tus estudios cinematográficos en tu escritura? Y yo te voy a estar escuchando, pero tengo que buscar el cable, ¿vale? Si Claro no, que sí, yo voy así hablando. que disculpadme, Yo- por favor. Vale, pues gracias, Charo, por esa presentación tan súper completita y que tiene también un poco, también he de deciros, ¿no? Un poco de literatura, ¿no? Cuando uno se pone a contar su vida, pues hace también un poquito de literatura, luego no la vive así, ¿no? Parece que yo ya he hecho todos otros trabajos, muchos de mierda, infames, pensando con esa cosa un poco aventurera, ¿no? De luego escribirlo, pero había un poquito de eso y mucho más a posteriori, ¿no? De construir un poco esa idea, yo creo. Pero vamos un poco, pues eso, revisando nuestra vida según lo que nos va pasando. Eso me parece inevitable. La memoria se mueve. Mi método, pues, mi método es bastante caótico, la verdad. Es que no tengo casi nada planificado, salvo 2 o 3 ideas que sirven de marco, ¿no? Sobre las que me apetece investigar, sobre las que me apetece machacar esas ideas, porque no las entiendo bien, porque llevan implícitas algunas contradicciones, ¿no? Y entonces, a partir de esas ideas, pues voy construyendo, voy avanzando. Diría que tal vez linealmente, aunque luego es verdad que voy cambiando cosas de sitio, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algo de intuición para mí, para avanzar. Sí que me parece que, supongo que los que escribís estaréis de acuerdo, que tenemos dentro casi dos escritores distintos, ¿no? Uno que va con el piolet ahí abriendo el hielo y que va por delante, que tú no sabes muy bien hacia dónde, ¿no? Y es un poco la inspiración, ¿no? El que tiene más inspiración. Y luego está el que va detrás diciendo, pero esto por qué, y esto así, ¿no? Y esto y corrigiendo de forma enfermiza, ¿no? En ese sentido, el que va detrás sí que es racional y sí que va ordenando todo eso, pero nunca le dejo que vaya adelante, o por lo menos en mi caso nunca se da. El racional no va a llevar las riendas, va solo detrás corrigiendo. Y quien avanza un poco a lo loco, quien tiene que abrir paso en desde pues es la intuición, ¿no? Que yo creo que también tiene mucho puede tener mucho de, no sé si de racional, si eso entra en contradicción, ¿no? Pero tiene algo de sabiduría también esa intuición, ¿no? Es mucho más subconsciente, pero yo creo que es muy útil a la hora de escribir. Por tanto, nada planificado. Sí que es verdad pues, que a veces tomo notas o frases que me vienen o cosas que quiero poner, que sé que quiero meter porque me ha venido esa frase, ¿no? Pero luego casi todo viene del trabajo con las palabras, del trabajo con el lenguaje, ¿no? De ir picando ahí, picando piedra en el lenguaje, voy avanzando y voy viendo los personajes, pero de buscar un poco que la frase quede bien, ¿no? Descubro cosas del personaje y descubro cosas de la trama. Entonces eso sí que es un poco importante para mí, en mi caso, y es que creo que trabajando las frases consigo, o sea, trabajando el estilo de alguna manera, consigo hacer avanzar la trama. Es verdad que a veces os habéis fijado que tampoco hago grandes tramas, que me quedo un poquito más en el estilo, no pasan muchísimas cosas, o pasan cosas, pero en la cabeza de los personajes, ¿no? Por lo menos en este libro, sobre todo. Me preocupaba o me interesaba mucho conseguir la voz, ¿no? Y a partir de la voz, pues ya meter todo lo que piensa el personaje, hacer una novela un poco flujo de pensamiento. También porque para mí era uno de los temas, ¿no? ¿Cómo
la realidad fuera es una y la realidad dentro de nuestras cabezas es otra, ¿no? Y se mezclan tantísimas cosas, sueños, pasado, proyecciones, historias que hemos leído en internet, cosas que imaginamos, tantísimas cosas, que eso es la realidad también, ¿no? Totalmente, claro, sí, sí. Sí. Y con Hola Bárbara, soy Rodrigo. Hola. Yo soy de los que no escriben, ¿sabes? De los no escritores de la tertulia. Pero bueno, primero darte las gracias porque me ha encantado la novela, me ha hecho disfrutar mucho, me ha hecho incluso buscar un montón de cosas que no sabía. No sé, me ocurre, por ejemplo, la línea de células estas vivientes que todavía viven y muchas curiosidades que me han encantado por otro lado. Pero vamos, mi pregunta es por donde sitúas la novela, ¿no? Dentro de tantísimas profesiones o actividades que has tenido en tu vida, al final sitúa la novela en un hospital. ¿Por qué? ¿Por qué te ha llamado la atención lo del hospital? ¿Has tenido alguna relación con la sanidad o con el mundo de los hospitales o algo? ¿Por qué lo has centrado ahí, la trama? Pues la verdad es que... ¿dices algo, Charo? Sí, un segundo, perdóname. Es que él te ha dicho que no escribe, pero no te ha dicho que es médico. Ah, bien, para preparar mi respuesta. No vaya a ser pero no soy el único médico de aquí que tampoco escribe. Los médicos no escribimos. Bueno, hay grandes médicos, ¿eh? Está este hombre que ahora mismo no me voy a acordar. Este hombre estupendo, el que confundió a su mujer con un sombrero. Oliver Sacks. Oliver Sacks, este que era médico. Sí, los médicos suelen médicos escribir bastante, ¿eh? Hay muchos médicos que escriben, pero los que estamos en la tertulia no. Vale. Bueno, yo creo que todos tenemos contacto con ese mundo, ¿no? Pero el mundo del hospital es imposible. Es verdad que la escribí antes de la pandemia, entonces no sabía que iba a ser lugar de moda y trending topic la enfermedad y los hospitales y los médicos. Ha sido una casualidad, no sé si para bien o para mal de la novela. Creo que es bueno, en mi opinión es bueno, que no esté contaminado por la pandemia. Creo que es bueno. Sí, claro, está escrito antes. Lo que digo para la venta del libro. No sé si ha sido bueno porque la gente estaba ya muy harta, ¿no? de hospitales. Es decir, le hemos puesto el foco, hemos puesto a los médicos y a los hospitales, yo creo que como nunca. Entonces, bueno, hemos aprendido cosas también. Me interesaba sobre todo cuestionar un poco. Sí que es verdad que yo tuve una enfermedad, tuve un cáncer como Virginia. De hecho, hay cosas que le he prestado de mi propia experiencia. Y sí que me pareció curioso, ¿no? El lenguaje médico, la relación que establecí con algunos médicos, ¿no? Y cómo a nivel de lenguaje nos comunicábamos, ¿no? Sí que me apetecía reflexionar sobre todo sobre eso, ¿no? Sobre cómo entendemos la enfermedad y cómo la entendemos socialmente y también dentro de un hospital, ¿no? Cómo hay unas rutinas que permiten que todo funcione, pero a la vez hay una despersonalización, ¿no? Del enfermo que es bastante terrible. No sé qué escritor decía, es que no sabe que soy yo, ¿no? O sea, me está tratando como si fuera un enfermo cualquiera. Y es una tontería, ¿no? Porque todos somos enfermos y los médicos necesitan quitarle esa parte tan humana porque si no, seguramente no podrían trabajar. Pero cuando se vive así desde el otro lado es bastante curioso, ¿no? Bárbara. No sé. Sí. Perdón. Dime. No, Dime, que Reyes. me creí que habías terminado. Sí, no se me ocurre mucho más que decir, ¿no? Pero luego seguro que se me ocurre algo, Rodrigo, más luego saldrán más cosas. De los médicos. Mira, que bueno, yo lo primero también felicitarte por la novela y por el premio. Hombre, que el premio Tusquets es un premio muy prestigioso. Entonces creo que enfrentarte como escritora a la enfermedad y la muerte es un desafío, ¿eh? Yo soy de las que escriben
Entonces, eso de enfrentarte a la muerte, eso es muy valiente y, en fin, vamos, que es muy loable por tu parte. Y además no solamente lo que conlleva la enfermedad y la muerte, es el paso del tiempo, es la familia, cada una cómo responde ante esta situación que lo cambia todo. Y volviendo a la idea que estaba hablando, que estaba comentando Rodrigo, del hospital, el hospital es un sitio donde nos sentimos muy desnudos. Desnudos físicamente porque te estaban haciendo pruebas y te estaban quitando siempre todo, y emocionalmente porque estás enfrentándote a la muerte, o sea que es lo máximo que puedes enfrentarte en la vida. Entonces estás muy... Y claro, la protagonista lo ve todo desde un tono irónico. Ella está en crisis porque a ella le pasan muchísimas cosas, está todo el tiempo cuestionándose, pero tiene un tono irónico que mientras que la madre y la hermana intentan hacer el teatrito, como dice ella, la compañía, ella desde fuera, ¿no? Como diciendo, sí, yo ya sé que esto no es verdad y que esto es otra cosa. Entonces, mi pregunta era, para enfrentarte a esa realidad que ella no quiere mentiras, ella no quiere teatro, ella quiere la realidad. Por eso también, bueno, vuelvo otra vez al tema del hospital. ¿Elegiste el hospital por esa desnudez que te estaba comentando, por esa situación de vulnerabilidad que los humanos tenemos en los hospitales? Pues yo creo que sí, no sé si lo hice muy consciente, pero tal y como lo dices está bien planteado. Sería una buena opción de decir, pues sí, es el sitio, es verdad, ¿no? Ese desvalimiento lo tiene el enfermo, ¿no? O sea, ese sentirse vulnerable, ¿no? Sí, de entrada elegí el cuerpo, ¿no? Ante la mentira y la hipocresía social, elegí el cuerpo, que no puede escapar a eso, ¿no? Que es físico, que es evidente, que tiene sus, pues eso, ¿no? Sus enfermedades, sus fallos, y no los puede esconder, igual que sí podemos esconder otros, ¿no? Y podemos hacer como que no existen, pero con el cuerpo no podemos. Y luego me parece, por todo lo que has dicho, que sí, que es muy literario en el fondo el hospital. Yo creo que casi todas las historias, o por lo menos las que a mí me gustan, respiran, tienen la muerte ahí respirando. Es que es el tema máximo, pero que es que enfrentarte a ella, como meterte en eso, es un acto de valentía, ¿eh? O sea que yo no sé si lo hubiera hecho. No, a mí es que me parece que las palabras no son peligrosas porque dicen cosas que no esperas, eso es verdad. En ese sentido pueden ser peligrosas, pero a mí no me dan miedo, me dan mucho más miedo cosas que me sucedan en la realidad, me da mucho más miedo ir a la consulta cada vez que tengo que revisarme y claro, que me digan, hay algo, ha salido un bultito, eso sí que me da pavor. Pero escribir sobre cualquier cosa no solo no me da pavor, sino que me tranquiliza. Cuanto más escribo sobre cosas que me dan miedo, que me producen incertidumbre, que son grandes misterios, ¿no? Y que tenemos todos, evidentemente respuestas nos encuentran escribiendo para esos temas, ¿no? Y de dónde venimos y de dónde vamos, no tenemos ni idea, esto es absurdo, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me dan un poco de paz. Me deja más tranquila poder hablar. Te sana un poco, ¿no? Es un poco sanadora en ese sentido. Sí, seguro. Seguro que sí. Bueno, luego seguimos preguntando. Vale. No sé si alguien... Bueno, me has dicho que sí, que había hecho una introducción, tus datos, tu biografía, y me olvido del premio Tusquets, o sea que es maravilloso. Así que vaya lapsus. Bueno. Premio donde los haya, sí. Ese lo dábamos por hecho que se sabía, ¿no? Bueno, ¿quién quiere comentar algo? Angeline. Tu micrófono, Angeline. El micrófono, que no se oye. Abre el micrófono. Ahora sí. Bueno, te quería decir, te había dicho que soy médico también, como Rodrigo, y no escribo nada. En ese sentido. Bueno, quería felicitarte, Bárbara, y darte las gracias igual porque me ha encantado el libro. Me lo he pasado bien, me he reído. Y bueno, y
Y me ha sorprendido una cosa, cuando se escribe sobre temas que tienen que ver con la medicina, es rarísimo cuando no hay una errata o algo que no está bien dicho, pues la inmensa mayoría hay muchísimo, un artículo periodístico, cualquier cosa relacionada con la medicina. Y estará de acuerdo conmigo, Rodrigo, que hay muy pocas cosas. También he mirado mucho como él y he comprobado algunas cosas que no, con las que no tengo contacto habitualmente, y efectivamente está muy bien documentado. Alguien te habrá ayudado, supongo. Pues la verdad es que no, solo me han revisado una vez escrito. Claro. Tengo un alumno que es médico y que escribe Ajá. de maravilla y sí que me dijo alguna cosita. Solemos Claro. decirlo así, solemos hacer así. Sí. Pero bueno, la verdad es que hoy, como tenemos Google y tenemos Internet, es que de verdad que comprobamos, cuando yo dudo de algo, y si es algo médico voy a dudar, entonces me aseguro, ¿no? Mirándolo en distintas fuentes para decir, no, se dice así, o esto no es ninguna barbaridad, o esto que una cosa es lo que dice Virginia y otra cosa lo que van a decir un médico, ¿no? Aquí sí que he intentado que Pero está muy fuera una bien. barbaridad. No solamente la palabra, sino en el sitio, todo está muy bien, es muy correcto. Solamente hay una cosa que me ha chocado, y no sé si es que la ha hecho queriendo, porque, o pasa, pero bueno, en una habitación nunca se mezclan los sexos. Ya sé lo que me ibas a decir. Sí, ¿y por qué la ha hecho así, queriendo, no? Supongo que no es porque no te has dado cuenta. No, yo no me di cuenta, no recordaba eso, que es verdad, que no es casualidad, ¿no? Que siempre que hemos ido a ver a un enfermo siempre hubiera, pero no había pensado en eso. Y entonces había construido ya todo el tema de la señora, ¿no? Y empezaba así la novela, la señora ahí teniendo ese grito extraño y luego cae desplomada y luego muere la hija. Y entonces, claro, una de las cosas que me dijo mi amigo Pablo, médico, me dice, nunca, Bárbara, nunca ponen... Nunca. Y yo digo, mira, pues es verdad. Sí. Digo, pues no lo voy a cambiar porque ahora no me funciona con un hombre, no funciona igual, digo, y bueno, y pudiera ser que fuéramos como ya... Como no está especificado qué hospital es, has iniciado un nuevo tipo de hospital donde sí se mezclan los sexos. En Valencia hay uno grande. Hombre, ya, pero no lo dice. No. Sí, mira, mi pregunta además por el hospital es precisamente un poco por lo que dice Angelines, porque describes muy bien, además, yo creo, salvo, bueno, una cosa que los médicos defendemos, yo creo, que somos mucho más humanos de la inmensa mayoría. La inmensa mayoría, ¿eh? Siempre los hay de esto. Y nos importan muchísimo los pacientes. Y los pacientes enfermos, que él y toda su familia. Y tenemos que tratar con psicología muy diferente al paciente, al familiar y todo, ¿no? Sí. Y se trata, tú a veces lo dices, ¿no? Que pasa el médico y le toca la pierna. Bueno, hay pacientes a los que hay que tocarlo, otros a los que no hay ni que, absolutamente sea aséptico no tocarlo, otro lo primero que tiene que hacer es cogerle la mano, en fin, ya eso depende de la psicología y del grado de esto, ¿no? Pero en definitiva, creo que describes muy bien el ambiente hospitalario, por eso te preguntaba si tenías experiencia o algo, ¿no? Nada. Yo creo, me parece además que es un escenario muy, muy literario, porque el instinto más poderoso que tenemos es el de la supervivencia, ¿no? Entonces, aunque todos vivimos y sabemos que está la muerte, pero vivimos pensando que la muerte es una cosa para los demás, no para nosotros. De hecho, tenemos proyectado nuestra vida, todos los que estamos ahora mismo aquí, como si no nos fuéramos a morir nunca. Se mueren los otros, nosotros no, nosotros tenemos proyectado que vamos a cenar, que vamos a hacer mañana y eso como si todos los días fuéramos a vivir siempre, ¿no? Pero bueno, cuando nos enfrentamos ante el instinto de supervivencia, que es el más poderoso que tenemos, ahí todo lo demás, lo superfluo, sobra, ¿no? Y entonces, ante la enfermedad y el hospital y esto, ahí están los elementos o los sentimientos más íntimos y más personales, ¿no? A los médicos somos capaces de contarle cosas que no le contamos a nuestros hijos o a nuestros padres o a nuestros hermanos, ¿no? Porque nos va la vida en ellos, además, ¿no? Y entonces me parece un escenario perfecto para situar la literatura, ¿no? La vida, donde los sentimientos son fuertes
y puro y despojado de otras circunstancias de la vida que nos hacen ser más falsos, más acomodados a lo que dirán los demás, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho, Sí. ¿sabes? Yo creo, yo por lo que he vivido, no desde dentro, pero sí desde fuera, sí que tengo esa sensación, ¿no? De que es un lugar con otras reglas, donde rigen otras normas, ¿no? Otro mundo. Y cambia todo cuando entras ahí. Y a mí me gustan los hospitales, la verdad es que no sé si es algún tipo de tara que tengo, pero a mí me gustan los hospitales, por eso igual, por tener tan cerca la muerte, porque como se oculta tanto fuera, me parece que allí pues está presente y eso hace que la gente sea más agradable, que los enfermeros, las enfermeras, los médicos, muchas veces en la cafetería, o sea, hay como más cariño, ¿no? Por todas partes. Y luego un poco más de intensidad también, no sé si es un tópico, pero dicen que suele haber también más sexo, ¿no? Entre profesionales de la medicina, ¿no? Entre profesionales sanitarios, o también porque pues, hacen guardias, están mucho tiempo y es más fácil el roce. Pero yo quiero pensar, o creo que es también por esa cercanía de la muerte, ¿no? Que de alguna manera azuza las ganas de vivir. Yo creo que no es malo pensar en la muerte un ratito todos los días, ¿no? Y ayuda a valorar la vida. Y eso, vamos, en un hospital lo tienes, nada más entras, lo tienes. A mí además me apetecía hablar de la enfermedad cuando no quieres a alguien, ¿no? De lo que puede ser la muerte de alguien que se supone que tendría que haber sido un ser querido y no es tan querido. Ahí también empiezan a entrar en acción pues otras cosas, ¿no? Se cuestiona, ¿no? Lo que debía haber sido, lo que hay poco tiempo ya para arreglar, para cerrar, para aclarar, que es el caso de Virginia, ¿no? Que empieza a ponerse, pues eso, un poco nerviosa, ¿no? Por ver que no va a encontrar respuestas ahí. En principio, al final las encuentra, pero no vienen de su padre directamente. Sí, además es curioso, ¿no? Como Virginia, que estaba obsesionada un poco con la salud de los amantes, ¿no? Con que sean perfectos, con esto, termina teniendo relaciones, ¿no? Con alguien que está en el final de su vida con un cáncer terminal y que es mayor y que no es justamente, ¿no? Y eso me ha gustado mucho porque es como el sentimiento del amor, ¿no? Supera la racionalidad de ir buscando el hombre perfecto genéticamente, entre comillas, ¿no? Y cómo los sentimientos de nuestra vida se sobreponen a esa búsqueda racional, ¿no? A mí eso me ha gustado también mucho. Totalmente, yo creo que justamente cuando encuentra el amor y se deja llevar por esa fuerza tan poderosa, ¿no? Es cuando consigue lo que busca, pero sin pretenderlo. Sí, sí. Y es así tiene que ser, ¿no? Lo otro era un poquito más cuestionable. Lo que hacía era un poquito más cuestionable, ¿verdad? Bueno. Esa forma de ir por ahí robando. Bueno, el instinto más fuerte que tenemos es el de la supervivencia, de ahí la necesidad que tenemos de comer, de defendernos y eso. Pero el segundo más importante que tenemos es de la supervivencia de la especie. Y ahí interviene el sexo, entonces no es tan cuestionable, está bien, ¿por qué no? Sí, claro, creo yo, vamos. ¿no? Lo que pasa es que el mundo está superpoblado, ¿no? Entonces, digamos que hay instintos que ahora mismo pues, serían un poco cuestionables. Sí, ¿no? sí. Bueno, me callo ya, dejo a los demás hablar. Casi que por la supervivencia deberíamos de dejar de reproducirnos tanto, de consumir tanto, ¿no? Y de hacer tantas cosas. Sí. Hola, ¿se me escucha? Sí. Ah, es que he tenido problemas, soy Elena. Hola. Hola, Elena, no te vemos, Hola. pero te vimos. Es que primero me he conectado más tarde porque es que, vamos, no sé si te lo habrán comentado mis compañeros, pero ahora mismo estoy convaleciente. Vaya. Y yo también he tenido mis síntomas extraños, pero bueno, no quería dejar de pasar la oportunidad de poder hablar un poquito con vosotros. Como he llegado tarde, no sé si lo que voy a decir ya lo ha dicho alguien, pero bueno, iba a comentarte, ahora que he hablado también bueno, lo que tú has comentado que me interesa mucho, ¿no? De escribir sobre la muerte de alguien al que realmente no quieres, ¿no? Pero te sientes obligado por
por los lazos de la sangre, ¿no? O por lo que sea, una obligación que tenemos ahí todos, ¿no? Pero lo que te iba a comentar es la presencia de ese hombre que no dice una sola palabra en todo el libro. O sea, es el muerto más vivo que yo he conocido, ¿no? Claro, la presencia constante de ese hombre que parece que está recriminando o recordando, no sé, me ha gustado mucho. Me ha encantado la voz que le has dado a Virginia, el hecho también de que no aparezca su nombre hasta el final me parece también un acierto. Y me ha encantado, o sea, ese triángulo de esas tres mujeres, lo distintas que son y lo bien que las has descrito. O sea, yo es que he visto a personas reales, que no voy a decir los nombres, evidentemente, pero formas de actuar que es que son, pero de verdad, de verdad, de verdad. Entonces eso me ha encantado. Y como te digo, esa voz así un poco entre irónica, que es también una especie, como decía también un amigo nuestro, también escritor Carlos Frontera, y como dice Hipólito, ¿no? Una cortina de humor, ¿no? Para realmente todo lo que ella está contando es una historia bastante fuerte, y sin embargo ella se pone en esa distancia del humor que parece que todo le resbala cuando es todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que lo he disfrutado mucho, me ha parecido una forma muy original de narrar. Y bueno, claro, el hospital es que es un acierto porque además es un sitio claustrofóbico donde como dice Reyes, todos nos desnudamos y donde salen todas nuestras bondades y nuestras miserias, ¿no? Entonces es el sitio perfecto para analizar al ser humano, ¿no? En esa situación. Y ya está, más que pregunta era pues eso, darte las gracias y la enhorabuena y decirte que he disfrutado mucho con el libro. Pues me alegro mucho, Elena. Yo estoy convencida de que el humor de verdad, sobre todo irónico, aparece al final del sufrimiento. Que es un paso, el siguiente paso lógico a sufrir demasiado, ¿no? Cuando ya no puedes más, pues te tienes que reír un poco, ¿no? Aparece ese humor. Y respecto a la relación, ¿no? de Virginia con su padre y la presencia esa que dices de ese hombre, que yo creo que es verdad, que han tenido la sombra del padre, la presencia del padre ha estado omnipresente durante la vida de estas mujeres, pero de una forma exagerada. Hay gente que le parece, y puede que tenga razón, que no he cerrado bien el tema del padre, o sea, de la relación entre ellos, que no he explicado bien por qué ella tiene tanta rabia, tanto rencor contra él. Y yo sí que sé los caminos, ¿no? que he seguido en la construcción, porque, por ejemplo, cuando aparece Brígida K., ¿no? la amante, que puede explicar por qué el padre siempre ha estado, pues eso, malhumorado porque tenía que quedarse en esa casa y no quería ya esa familia, pero no podía, por lo que fuera. Pero eso de pronto es una vía muerta, porque cualquier cosa que en forma de recuerdo o con el padre, me parecía que no explicaba del todo ese odio casi que sentía ella. Y yo creo que es que simplemente, bueno, yo sí que pienso que tiene incluso que ver con el abuso, que ha abusado de esa hija también, claro, aunque tal vez no le haya puesto la mano encima, ¿no? Pero ha abusado de tantas maneras que eso ella no lo puede obviar, y por eso también le da mucho asco, ¿no? Cuando habla de las elecciones del padre, ¿no? Entonces sí que iba dejando ahí para que tratar porque parte de la historia de ella, de la obsesión, es comprender al padre, comprender de alguna manera la maldad, porque ella piensa que ha sido malvado y entonces no puede comprenderla. Pero también otra de las tesis es que realmente la maldad no tiene explicación. Es una locura intentar justificarla. No es porque le haya pasado X, por lo que le haya pasado lo otro. Es porque realmente no tienen nada que ver, o sea, chocan constantemente. Y eso ha sido desde que recuerda, desde que era pequeña. Que no, pues no se entienden. Esto pasa, igual que pasa al revés, y también es un milagro. Pero hay veces que sucede. Y bueno, eso era un poco Con respecto a esto que estás comentando, Bárbara, bueno, pues tienes razón, vamos, estamos hablando de algo que a mí me interesa mucho siempre,
a la hora de escribir, que es la elipsis. Entonces, el no dar el trabajo completamente mascado y que el lector haga su propio trabajo. Entonces, esa relación que tú dices, bueno, que hay gente que piensa que no la has cerrado quizás como le hubiera gustado ese tipo de lector, a mí me parece perfecto que lo hayas dejado así y que sea el lector el que bueno, pues recogiendo esas miguitas que tú vas dejando, pues se construya su propia película, ¿no? De qué es lo que ha pasado ahí, por qué ese odio y ese rencor hasta casi el final, ¿no? Donde yo ya veo una reconciliación, bueno, en ese abrazo, ¿no? Tan simbólico. Sí. Y después lo que tiene también, lo que tiene también Virginia, con respecto a esa maldad del padre, es el miedo a que ella pueda ser como él, ¿no? Entonces eso, bueno, a mí me parece que lo has tratado muy bien, esa relación. Sí, bueno, son cosas que me interesan también por mi vida, ¿no? Y por mis propias experiencias. Quizás no podrías hablar, bueno, ya lo has hecho realmente, ¿no? Encontrar ese punto en el que, bueno, el trabajo que le dejas al lector no sea para que se parta la cabeza y la historia no sea ininteligible, pero al mismo tiempo que no se lo desmascado, ¿no? A mí eso últimamente es que me interesa muchísimo a la hora de narrar. A mí me parece la clave, la verdad, manejar las elipsis o manejar hasta dónde he de ser lo suficientemente explícito para que me entiendan, pero no pasarme porque entonces ya estoy dirigiendo la mirada y no dejo que el lector construya su propia historia, que yo creo que todos queremos construirla. A mí lo que me gusta es dar la novela, pero yo no puedo explicarla toda. O sea, me encanta cuando hay gente que la interpreta de otra manera o ha visto cosas que yo no he visto o no soy consciente de haber puesto, ¿no? Entonces creo que sí, que el lenguaje está vivo y que evidentemente siempre tenemos que hacer elipsis, ¿no? Porque no podemos contarlo todo, la vida no cabe en un libro. Y entonces, pues bueno, es verdad que hay veces que se decide dejar fuera cosas que tal vez son importantes. A mí me apetecía dejar fuera el dolor muy grande también. O sea, no quería que fuera un personaje victimista, que estoy segura de que podría haberlo sido, ¿no? Podría haber explicado ese odio, podría haberse lamido un poquito más las heridas, pero justamente me parece que tenía el personaje que venía de ahí, pero que tenía una urgencia de verdad y de descubrir cosas y de cambio que hacía que todo eso me sobraba. Y si no lo entendía muy bien, digo, pues ya lo entenderán, ¿no? ya entenderán este personaje que va buscando cosas, historias curiosas, síntomas para entender la vida como si fuera poesía, ¿no? No sé, creo que muchas veces con la metáfora se pueden explicar mejor las cosas que casi con un tratado psicológico, ¿no? De los personajes o interpretando todo lo que ha sucedido. Sí, eso es brillante y muy complicado. No. Hola, hola Bárbara, soy Gregorio. Hola. A mí lo que más me ha gustado de la novela es precisamente lo que ha dicho Elena, ¿no? Ese personaje que no habla en toda la novela y que en parte explica también la forma de ser de Virginia, ¿no? Porque yo creo que esa búsqueda que hace Virginia para comprender es una búsqueda interna también, es para comprenderse a ella misma. Porque de hecho, al final, ella tiene comportamientos que ella misma se los reprocha a su padre en la infancia, la crueldad, esa maldad de la que se habla. Y entonces, esas ganas de comprender va en dos sentidos, me parece a mí, ¿no? O sea, va en el sentido de comprender a su padre, pero también en el sentido de comprenderse a sí misma, porque probablemente es lo que tú dices, no entiende ese odio que tiene tan visceral hacia una persona que ha estado en su vida y que luego al final da un vuelco que me parece magistral, ¿no? Porque el culmen de todo eso es cuando el padre expira y ella está teniendo en ese momento el máximo placer sexual con el extraño, ¿no? Y yo creo que a mí es lo que más me ha gustado de la novela, ¿no? El desarrollo de esa
de esa bipolaridad y sobre todo ese personaje que no habla, que está presente, que influye en todo lo que ocurre en la novela sin abrir la boca en las 200 y pico de páginas que tiene, ¿no? Sí, pues me gusta mucho lo que dices, ¿no? Como también tiras para ella, ¿no? El decir, sí, sí, pero está repitiendo, es verdad, esa crueldad. Y sí, yo creo que para mí por lo menos... Al punto de, como dice Charo, llega un momento en que lo dice, que duda que no se esté convirtiendo en alguien como él, ¿no? Claro, ese es el miedo, ¿no? Porque al fin y al Sí. cabo viene de él y sí. Es incómodo, a mí me gusta bastante la incomodidad en lo literario. En la vida no, pero yo creo que las pongo todas en la literatura para no tener que aguantarlas tanto en mi vida. Pero creo que sí, que son esas ideas, ¿no? Que parece que llegas a la solución, en este caso sería quedarse en el padre, y entonces dices, no, pues es que perdona, pero aún se te cae otro venda de los ojos y resulta que hay una pequeña verdad que es incómoda y que tienes que avanzar hacia ella. Claro. Y en este caso, pues también es rendir cuentas con ella misma y con su vida, ¿no? Y con lo que ha hecho con su vida. Al final es verdad que hasta que ella no cambia, no es capaz de perdonar al padre, porque esa herida todavía está abierta. Hasta que no es capaz de entregarse al amor, de sentir eso, no es capaz de perdonar y de salir de ahí, ¿no? En el fondo hay algo inmaduro, ¿no? Que da el trauma. Yo creo que es una cosa que se retroalimenta sola, ¿no? Porque a veces el odio entre dos personas se basa mucho también en los parecidos, ¿no? Son personas que son bastante similares, ¿no? Y es como una cadena de retroalimentación, ¿no? Hasta que no descubres que efectivamente te pareces a esa persona y por eso el odio lo que hace es incrementarse cada vez más hasta que no lo comprendes y eres capaz de poner una barrera o apartarte y ver las cosas de otra manera, pero es que yo creo que es así, ¿no? Que muchas veces el odio está alimentado de que son bastante parecidas las dos personas que se odian, ¿no? Y muy similares. Bueno, yo creo que tal vez son parecidos, porque claro, es muy difícil decir que no nos parecemos a nuestros padres en algo. Claro, que, claro. Por educación, es decir, porque los primeros años cuando nos formamos una idea del mundo y de cómo es todo, normalmente estamos con nuestros padres y entonces vamos a asimilar un montón de cosas que casi no somos conscientes de que asimilamos. Entonces, claro que nos vamos a parecer necesariamente, pero yo creo que en esencia no se parecen. Se parecen en muchas cosas, pero en esencia yo creo que el choque no viene precisamente de ser parecidos, sino de ser distintos. Y bueno, y también pues de ser un hombre que ha sido un dictador en casa, ¿no? Es decir, antes era muy común este tipo de matrimonios, ¿no? No lo dice tampoco, pero su madre ha sido sumisa, su madre no ha tenido vida. Y él ha hecho lo que ha querido y bueno, pues también hay una parte de rencor también ahí que se puede explicar. O sea que sí que tienen cosas que ver, pero también tienen cosas que nos diferencian. Motivos adicionales. Sí. Un bonus de odio, si quieres. Sí. Un plus. A ver, ¿alguien más que quiera decir algo? ¿Se me vuelve a escuchar o no? Sí. Se te vuelve a escuchar. Ya que me da apuro, porque como estoy aquí sin ver, no, un poco también comentando lo que ha dicho, bueno, lo que habéis dicho otros dos, ¿no? De que en el momento en que que el padre expira, digamos que ella se supone que es cuando concibe la vida, ¿no? Y es como eso, el hospital como sitio precisamente de nacimiento y de muerte, ¿no? Y entonces me parece también que tenía que ser ahí, vamos, la novela se tenía que desarrollar ahí, ¿no? Y que me parece también muy hermoso, ¿no? Es como el ciclo de la vida también repitiéndose. Así que, bueno, nada más que comentar eso. Lo único defecto que yo le veo, y así lo voy a decir, es que a mí al final el final se me vino encima, digamos, ¿sabes? No me dio tiempo. Me pareció muy acelerado. Digo, bueno, entonces como estaba disfrutando mucho del libro, entonces me pareció que se me terminaba muy de repente, que los últimos acontecimientos iban muy rápido. Pero vamos, la verdad, Elena,
Es que siempre llego cansada al final de las historias. Claro, yo te entiendo, digo, ya no porque me puedo pasa más, igual. tengo que acabar. Y luego sí que me pasó algo difícil porque, claro, describir el amor, el sexo entre dos personas que se aman es lo peor del mundo que hay. O sea, estés a un paso de la cursilería todo el rato, es muy complicado. Entonces, ahí tuve que meter mucha elipsis en el dolor tan grande de ella, porque se estaba muriendo, que eso queda en elipsis, ¿no? Hay como pequeñas pinceladas, pero no podía contarlo con todo detalle, porque era demasiado doloroso para estar ahí. Me parecía que funcionaba mejor con un poco de distancia. Y lo mismo con el amor que se tienen, ¿no? Que también me parecía que cuando el sentimiento es demasiado intenso, si estás muy cerca parece que duele incluso. Es como cuando tienes la piel muy sensible y te tocan demasiado, no lo soportas, ¿no? Casi dices, no me toques. Mejor ahora no, que estoy muy sensible. Entonces, pero sí que estoy de acuerdo que podía haber alargado un poquito, porque además donde más disfruté del estilo fue en la última parte. Y me hubiera gustado que hubiera más con ese estilo, que no era tan irónico, tan cortante, y que era o pretendía ser un pelín más poético, ¿no? Pero bueno, ya no di más de mí. Y luego estaba el concurso y lo presenté y todo así. Las cosas a veces funcionan así, ¿eh? No solo por cosas literarias, sino por cosas extra literarias. Sí. Hay en este final del que estamos hablando ahora, ¿no? Y esa síntesis, esa capacidad de síntesis, esa elipsis y todo esto. Bueno, como con dos palabras nada más, con dos palabras, pues verificas que ella finalmente está embarazada. Cuando está en la sala de espera de la doctora Ferrer, ese decir, como yo, están sentadas de esta manera, una barriga similar, dura y pujante, y se sientan con las piernas algo abiertas, las puntas de los zapatos apuntando hacia afuera. Y simplemente esa frase, como yo, y bueno, que lo he conseguido, que estoy embarazada realmente, que eso me parece maravilloso, lo tengo subrayadísimo, ese como yo. Bueno, el lápiz yo creo que ha trabajado bastante. Y después ese abrazo del que hablábamos antes, ¿no? Y ese tan simbólico, y que cuando dicen me abracé a todo lo que no fue, pudo ser, bueno, me parece esa capacidad de amar tan grande que tiene Virginia en el fondo, ¿no? Yo creo que sí, me gusta que lo veas así, Charo, porque hay gente que dice que es muy borde y que no le gusta nada el personaje y que no, que es chabacana, que es horrible. Digo, bueno, hay opiniones para todos los gustos. A mí me parece que va de dura, pero que en el fondo es muy sensible, muy sensible y muy buena persona, que se entrega totalmente, ¿no? Y que por eso también ha sufrido mucho, ¿no? Por haber tenido una familia pues tan desestructurada en el fondo que llamamos ahora, ¿no? Aunque se mantengan juntos, no hay nada ya ahí. Entonces, eso es terrible, ¿no? Lo que se construye cuando ya se ha acabado el amor, ese edificio de hipocresía, de ficción al final, que es donde está atrapada ella, ¿no? Donde además ella tiene un papel que se le asigna que no le gusta absolutamente nada. Entonces, para ella es escapar de eso y avanzar hasta la realidad, que no tiene por qué ser eso, ¿no? Eso que dicen, que precisamente han defendido, que eso que defiende la madre, ¿no? Que las madres muchas veces son tan defensoras de esa supuesta realidad que es una realidad que esto no se parece que es realidad, pero en el fondo es otra cosa, ¿no? Es eso, una ficción social, por cierta, que lo entiendes también, ¿no? Por conveniencia, por época, por lo que sea, pero que afortunadamente pues estas cosas que causan tanto dolor ya no las soportamos de esa manera, no tenemos necesidad. Es que hemos apuntado ese triángulo que forman las tres, ¿no? Pero es que la madre, es que la madre es para echarle de comer aparte, ¿eh? Tú te lavas, nada más que tú te lavas, que pobre mía, ¿cómo la tiene? Vamos, la tiene bregadita. La madre y la hermana, claro, la vedette súper perfecta.
Sí. Que llega Que luego nada que ver, ¿no? Quiero decir que todos son humanas y son más débiles en el fondo. Ya. ¿no? Y tal vez se le han pasado también mal y han tenido, pues eso, que esconderse ahí para sobrevivir. Al final, uno también es, pues eso, bastante comprensivo con todo. Salvo cuando le afecta. Salvo cuando todavía no lo tiene resuelto. Entonces no es nada comprensivo con quien le hace daño. Claro. Sí. Eso nos pasa a todos. Sí. Bueno. ¿Quién más? Yo quería hacer alguna cosita. Bárbara, soy Isidoro. ¿Qué tal? Bueno, yo me acostumbro a entrar cuando ya los expertos han terminado. Me ha gustado mucho la novela, de verdad. Pero no soy escritor tampoco y ni siquiera soy médico, o sea que en este caso es totalmente extraño la cuestión. Pero, pues me gusta recoger frases. A mí me ha gustado mucho de lo que estáis comentando, la estructura, digamos, de la novela. Me ha gustado mucho el personaje de ella y yo sí le he cogido cariño, aunque no estoy muy convencido de que el abrazo sea un abrazo de perdón, pero bueno, pero sí veo, o sea, me ha gustado el personaje de ella. Y aparte de eso, me ha gustado mucho leer, o sea, la forma de escribir y algunas frases, eso, realmente las he disfrutado mucho y algunas las he apuntado, ¿no? Por ejemplo, cuando hablabas antes de la escena que estaban comentando del grito de esta señora en el hospital, que no quisiste quitarlo, a continuación dice, o sea, cuando termina el grito, dice, el silencio se posa con la delicada velocidad de una araña descendiendo del techo. Que me ha encantado o sea, los adjetivos que le puede poner a velocidad. Yo nunca había pensado que delicada, pero realmente es una imagen que a mí me ha gustado mucho. Y no sé, son cosas que lees y te gusta porque son originales y a mí por lo menos me ha gustado mucho leer. Te comento alguna más. Bueno, cuando dices que aún es el único tiempo posible, pues también es cierto, ¿no? Otra en la página 69 dice, el silencio es el original y la palabra la copia. Esa es de alguien, además. Esa no es mía, ¿eh? Que está infravalorado el silencio. Bien, sí. Sí. Esa creo que es de John Brosa. Me ha venido ahora mismo el autor. Sí, no es mía la frase, me parece muy chula. ¿Cómo va a ser mía? En la página 90 dice, a menudo la inteligencia consiste en saber relacionar las cosas a nuestro alrededor. Pero hay una inteligencia superior que consiste en abstenerse de relacionarlas cuando no tienen relación. Eso lo pienso Estoy yo. absolutamente convencido, porque es que sobre relacionamos las cosas. Empezamos a darle vueltas a las cosas, vueltas y vueltas y vueltas, y muchas veces en ambientes como el que describes, ¿no? Un ambiente cerrado de pocas personas que empiezan a darle vueltas a las cosas hasta que acaba saliendo una cosa que no tiene nada que ver con lo que ha entrado, ¿no? Y me parece que sí, que sí. Esto no tengo apuntada, pero hay una que decías que decías que lo contrario a la enfermedad era el sexo o algo así, ¿no? Sí. Sí. Tuvimos en la tertulia a Felipe Benítez Reyes. Sí. Con la novela, ¿cómo era? El azar y viceversa, creo que era. Y él decía que el sexo es una enfermedad para la que hay que tener muy buena salud. Bueno, me acuerdo de la frase de la tuya. Muy bueno. Pero, pues sí, te agradezco que hayas conectado con lo más físico que presenta el libro, que es el lenguaje, porque a mí cada vez es lo que más me interesa, ese trabajo, ¿no? Con las palabras. Cada vez me da más pereza tener que hacer avanzar la historia, cada vez me gusta más, una vez está ya más o menos resuelta la trama, sí. Ya más o menos está la estructura, el edificio así un poquito, pues las columnas puestas y esas cosas, empezar a trabajar el lenguaje, la música del lenguaje. Se ve que está muy trabajado y se disfruta mucho leerlo porque además es algo muy original, o sea, a veces te cansa de la frase, la empiezas y ya sabes cómo va a terminar la frase, ¿no? Eso a mí me cansa un poco, ¿no? Y aquí están, no, me imagino porque están muy trabajados, ¿no? Pero son muy originales y yo lo disfruto mucho leyendo así, de esta forma.
Pues están un poquito trabajadas porque sí, yo si no trabajo la frase me siento muy insegura. Me parece que no está bien, veo muchos fallos y aún así si lo leo ahora diría, madre mía, me pondría a corregir la frase. Pero creo también que tiene que ver un poco con lo que va el tema, es decir, de lo que va la novela, ¿no? De ese viaje hacia la propia realidad original, a huir del cliché, de lo socialmente establecido. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que mi protagonista también necesitaba decir a su manera. Las cosas de una forma original. Sí. Claro, de su propia manera, sí, ¿no? Sí. No decir como ya han dicho otros, que esto es lo que lleva haciendo toda la vida, ¿no? Un papel que le han asignado y que no está a gusto, ¿no? Y un lenguaje también. Entonces, por eso me parecía, aparte de que es filóloga, pues así le ponemos un poco la coartada, ¿no? Para que estuviera un poco tan obsesionada también con un poquito obsesionada con el lenguaje, pues eso, ¿no? Que tuviera una cierta preocupación por buscar su manera de decir, que la tenemos todos, ¿no? Pero muchas veces pues nos dejamos llevar, ¿no? Por las frases hechas, por lo primero, yo se lo digo muchas veces a los alumnos, digo, es que os creéis que a veces que sale natural, pero lo primero que tenemos que hacer para escribir es quitar toda la mierda que tenemos, ¿no? Todas las voces que retumban como un eco, todos los clichés, frases hechas, si es sequía es pertinaz, pero ¿por qué? Solo hay un adjetivo para eso, ¿no? Y el marco incomparable, o sea, ya vienen palabras en bloque que ya no significan nada de tantísimo que las hemos sobado, ¿no? Sí. En ese sentido me parece que sí, que intento que cada palabra tenga su razón de ser, ¿no? Que esté elegida, que no sea... Hay gente que dice, bueno, igual porque crean tramas estupendísimas, ¿no? Y complejas. Entonces, pues el trabajo está ahí. Pero yo que no se me dan especialmente bien las tramas, mi trabajo está en el cómo, ¿no? En cómo digo, intentar, pues eso, trabajar un poco ese estilo. Pues te lo agradezco, porque además una cosa es intentarlo y otra cosa es conseguirlo. No es lo mismo. Bueno, yo estoy intentándolo. Dejémoslo ahí. Lo intento. Sí. Bueno, yo creo que lo intentas y lo consigues de una manera. No, seguro. No sé si cuando todo el lío de Mi Cable que sale por ahí, comentaste algo de cómo te influye tu formación cinematográfica a la hora de... Pues se me olvidó, Charo, se me olvidó. Ay. Pues yo no tengo ni idea, la verdad es que no lo sé cómo influye, no lo sé. Por eso de que uno dentro pues no distingue, ¿no? No sabe de dónde vienen las cosas y menos en la creación, que es un proceso un tanto misterioso. Pero sí que es verdad que la escritura excesivamente abstracta me cansa. Me gusta mucho el tema un poco filosófico en las novelas. Yo creo que una novela es un cajón desastre donde precisamente es un género tan dúctil y me gusta porque puedes meterle de todo, ¿no? Puedes meterle una parte poética, puedes meterle algo filosófico tipo ensayo, puedes meterle la trama y eso me encanta. Pero sí que es verdad que para mí tiene que haber un equilibrio y tiene que verse la historia. Eso yo creo que ahí sí que puede verse algo de esa influencia, ¿no? En que se pueda traducir casi todo en imagen. Aunque la verdad es que yo tengo un poco de lío con eso, porque decimos, parece que contraponemos, ¿no? La escritura a la imagen, lo literario a la imagen, pero es que precisamente lo más literario sería la metáfora, que es, digamos, la unidad básica, ¿no? Lo que sustenta, lo que sostiene toda la literatura. Y la metáfora precisamente es imagen casi siempre, ¿no? Es como a partir de una imagen inventada, ¿no? Que no tiene que ver tal vez con el sentido literal, pero la usamos para expresar, para que nos entiendan mejor, ¿no? Para expresar una sensación, una idea, un sentimiento, lo que sea. Entonces yo creo que hay mucha imagen en la literatura por sí misma. No sé, si igual tampoco, si no hubiera estudiado cine, igual también escribiría cosas que se puedan ver, ¿no? No lo tengo claro, la verdad es que no lo sé. Muy bien. Ahora estoy escribiendo una serie y ahora sí que
Hay una serie, no sé si saldrá, estamos en la primera fase y bueno, ha habido interés, entonces tenemos que pasar a la segunda para ver si la desarrollamos. Y aquí, claro, es pensar en imágenes todo el rato y en diálogos, pero sí que ahora aquí sí que noto la diferencia. Lo que más me gusta que es el trabajo con el lenguaje no al lugar, que ya lo sabía, que esto es así, ¿no? Pero esto sí que es un poco diferente. Pero bueno, contenta, ¿eh? Porque ahí sí que pagan bien, no como en la literatura. La literatura no pagan nada. Ya. La literatura nos morimos de hambre, salvo que ganemos un premio, tengamos así un poco de suerte. Pero hay 4 libros que realmente se ven de verdad, el resto son muy ridículas, la verdad. Y aún así escribimos. Totalmente, lo necesitamos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Totalmente. Bueno, ¿alguien más? Bueno, soy Mari Carmen y agradecerte, Bárbara, me ha gustado muchísimo el libro y lo he disfrutado muchísimo. Me ha gustado cómo está escrito y como bien estás diciendo, pues yo que soy psicóloga, me ha gustado mucho digamos, la psicología del personaje principal. Nunca había leído nada que el escenario principal sea un hospital, ¿no? Una sala, lo ha descrito muy bien. Me han gustado mucho tanto la descripción de los personajes como del ambiente en sí y sobre todo pues el tema principal, ¿no? Lo que es la enfermedad, sus síntomas y demás. Y como he dicho con respecto al personaje, la psicología de Virginia, pues la verdad que está muy bien plasmada. Y después lo que en referente a los diálogos con su familia y demás. Pero sobre todo lo que es en ella, como mezcla eso, lo original que es, porque lo inteligente que es algunas veces sus pensamientos, ¿no? Sus razonamientos. Y bueno, y con respecto al padre también pues veo que sí que es, digamos, el hilo, ¿no? de todo lo que es la temática de la novela, ¿no? Lo que une ahí a unos personajes con otros. Y la verdad que la he disfrutado muchísimo. Me alegro Me alegro mucho. Y siendo psicóloga te haya parecido que está más o menos bien esa parte, ¿no? Sí, no sé, sí. No sé qué diagnóstico le darías, si Virginia fuera en tu consulta, no sé qué diagnóstico le darías. Mira, yo es que... ¿Tiene algún tipo de nombre su patología o no? Verá, yo es que atiendo a mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Y mujeres que han sido maltratadas y mujeres que vienen con historias de abusos de padres, de hermanos. Y la verdad es que sí que la he entendido, se ha entendido mucho ese rencor, ese odio hacia esa persona, ¿no? Y cómo le sirve la novela a lo largo de todo su desarrollo como catarsis de ella misma, ¿no? De poder, al final, como suelen hacer, que en ese momento de la muerte se llega a perdonar, ¿no? De cómo un poco como sanamiento de ella misma y después el haber mezclado la vida con la muerte como resurgimiento de la propia protagonista, pues la verdad es que me ha parecido un buen final, sí. Pues qué bien, sí. No sé qué decir. Bueno, pues que... me encanta lo que dices, pero no se me ocurre nada que decir. Eso que buscamos todos cuando, bueno, pues cuando compartimos nuestras palabras, ¿no? El conectar con las emociones del otro, con las experiencias del otro, que se establezca ese puente de comunicación, ¿no? Pues tú lo has conseguido, así que... Pues qué bien. Esto, yo creo que escribimos para eso, sí. De verdad, para poder decir todas esas cosas que no se pueden decir de otra manera o que tardarían muchísimo, ¿no? Yo conozco, hay gente que me conoce y que igual no me conoce tantísimo y que ha leído la novela y me ha dicho, es que ahora te conozco de verdad, ahora te conozco mucho más. Digo, bueno, no sé, si sirve para eso me parece bien, ¿no? Al final es verdad que la novela es ficción, quiero decir que mi padre no se ha muerto, ni yo soy Virginia, aunque siempre me gusta decir que todos los piropos que le echan a Virginia, siempre digo, eso es mío, eso soy yo, y si algo no te gusta es de Virginia, ¿eh? Esto es recalco. Pero vamos, que aun siendo ficción, para mí hay mucha verdad
mi vida, de mi forma de ver el mundo, de lo que he aprendido, ¿no? Y tenía necesidad también de ponerla ahí, de compartirla, ¿no? A través de esa historia. Sí. Muy bien. Bárbara, buenas noches. Yo soy Mauricio. ¿Qué tal? Y bueno, quería decirte, sobre todo, darte las gracias porque me has hecho disfrutar con la novela muchísimo, muchísimo. Me ha encantado. Sé que suena un poco ya atópico porque decimos casi todo lo mismo al principio, ¿no? Pero no hay otras palabras para decirlo. A Porque mí, queda feo, ¿no? Tener a la autora decir, es que no me ha gustado nada, ni me ha interesado nada, que yo sé que hay gente que piensa eso, pero normalmente no me lo dicen a la cara, aunque alguna experiencia he tenido, ¿eh? También. No, aquí no hay nada por detrás, todo lo contrario, me ha encantado. Sí te reconozco que tuve un proceso de menos a más. Cuando empecé a leer la novela tenía un poco como de, no digo reparo, pero sí que no conectaba un poco con la trama, ¿no? Estaba yo ahí y me repelía un poco también el personaje de Virginia, ¿no? Su carácter, su forma de ser, pero me fue conquistando al 100%, ¿no? Y al final la he disfrutado muchísimo, muchísimo. A mí me parece tocas todo, ¿no? Tocas el sentimiento de odio, tocas el amor, y luego pues todo, la muerte, la vida, el sexo, en fin, yo qué sé. Pues muy bien, muy bien. Yo lo he pasado muy bien. Pero me he quedado un poco pillado al principio de la tertulia porque yo tenía aquí también algunas notas hechas de lo bien que trataba, porque me había llamado la atención y definías, por ejemplo, lo que es para ti, bueno, en este caso en la novela, ¿no? Lo que era la enfermedad. Y cuando ya escuché a mi amigo y compañero Rodrigo, yo no soy médico, pero sí he trabajado mucho con médicos, porque trabajé en un laboratorio farmacéutico muchísimos años. Y ciertamente, pues sí, estoy muy familiarizado un poco con, pues yo qué sé, con la enfermedad, con todo este tipo de historias, ¿no? Pero me llamó la atención lo bien que lo trataba. Claro, cuando te he escuchado, si no me he equivocado, que has pasado un cáncer, ¿no, Bárbara? Sí. Entonces, claro, ya ahí he entendido también un poco perfectamente porque tengo puesto una página que define lo que es la enfermedad, como la he puesto, me salió ese calificativo memorable, ¿no? Es decir, nunca había leído algo tan bien explicitado, digamos, por así decirlo, cómo se siente uno cuando es enfermo, ¿no? Porque, claro, la enfermedad normalmente siempre va con dolor, va con... Y no sé, bueno, me llamó mucho la atención. Pero sí también es verdad que le pegas un pequeño rapapolvo a los médicos, ¿no? Porque en la segunda parte de esa definición sí dice, eso está ahí escrito, dice, y cuando el paciente ha explicado lo que es su enfermedad, muchas veces dice, y el médico se empeña en convertirlo en rutina, en odioso protocolo, quiere domar sus síntomas, negar la autoría de su enfermedad, que no le pertenece al paciente sino a la ciencia. Vamos a ver, Rodrigo lo decía, la inmensa mayoría de médicos tienen una humanidad infinita. Es verdad que yo entiendo que no se puede ejercer y estar continuamente, como se trabaja tanto con el dolor y con todos esos sentimientos, si no te aíslas, porque es que si no psicológicamente pues, te volvería un poco... Claro, y no podrías ayudar tampoco. Tienes que ponerte... Claro. Pero bueno, no me quiero enrollar más, porque aquí la que tiene... Sí, de todas formas, yo no quería hacer una crítica para nada, ¿no? Es verdad que el médico, solo sale un médico y no sale muy bien parado, ¿no? Porque es un poco tontín, pero bueno, es una casualidad, ¿no? Yo no pienso para nada, he tenido médicos estupendísimos y no tengo esa visión para nada de los médicos. Pero sí que es verdad que hay algo que es inevitable y es que el médico trata de acercar la enfermedad a unos parámetros científicos, ¿no? Para poder tratarla. Y eso es lo que duele. Al enfermo le duele porque piensa que su enfermedad es algo, en mi caso, literario, casi misterioso, ¿no? Que tiene que ver con tantas cosas de mi vida que un médico no puede hacer. Entonces, es simplemente, digamos que hay una divergencia de puntos de vista absolutamente sana, comprensible y natural, ¿no? Sí. Aunque el médico sea muy humano, no dejará de decirte, bueno, que es lo que contaba también Anatole Breillat, ¿no? Quería quitarme la autoría de mi propio cáncer, ¿no? Como que hubiera preferido que el médico le dijera, bueno, claro, es que usted de tanto haber sido de determinada manera, de tanto haber hecho esto, se ha ganado tener, qué cáncer, ¿no? Más hermoso que tiene, tener una próstata que es... quería por lo menos eso, ¿no? Poder sentir un poco
de que tiene algo de control sobre algo que en principio, en cuanto entres al hospital, pues está intentando meterte en qué tipo de tumor tienes para poder tratarlo. Pero es que es natural, claro. Pero bueno, sí que en algunos casos seguro que será mejorable la comunicación. Pero yo no critico tampoco a los médicos. No, Especialmente. Esa es mi sensación en la novela, ni mucho menos, ¿no? Claro, creo que muchas veces también los enfermos tampoco se comunican. Yo cuando tuve el cáncer flipaba porque había mujeres a mi lado que estaban, claro, nos veíamos porque estamos en el mismo proceso y no quisieron saber nada, nada del tumor que tenía. No, o sea, no quiero saber nada. Lo que pasa dentro de mi cuerpo no quiero enterarme. Y yo decía, bueno, pero es que por lo que he visto es un tumor pues que hormonodependiente, que eso es mejor, es un poco tal, porque yo me lo había leído todo, o sea, a mí me veía entrar el médico y les daba miedo, que viene la periodista, cuidado, porque yo preguntaba todo, quería saberlo todo. Yo la verdad es que tuve, lo digo un poco, lo cuento con un poco de humor, pero yo siempre digo que a mí me salvó de la muerte la literatura. Me salvó y os lo explico. Igual pensáis que estoy loca. Pero a mí, en un momento de mi vida un poco complicado, extraño, llevaba pues, en pareja pues, 14 años, tenía un niño pequeño, hacía tiempo que no me iba bien, me había ido de vacaciones, había tenido un amante, o sea, tenía el trabajo, no sabía qué iba a hacer, estaba en paro, bueno, tenía una vida en el aire completamente, porque algo dentro de mí estaba cambiando. Yo decía, bueno, es que yo no me puedo quedar ahí, ya, estaba... Y entonces volvimos de vacaciones y yo de verdad que no sabía hacia dónde iba a tirar, es que no sabía. Y entonces me tumbo en la cama y no sé por qué razón, era verano, era septiembre, y voy y directamente me tocó el pecho y voy a buscarme un bulto que tenía bastante pequeño, hay que decirlo, me lo toco y digo, ya está, o sea, ya lo sé. Ahora, como si yo fuera una protagonista de una historia, dice, ahora la protagonista tiene cáncer. Digo, así es. Digo, esto sí, es que me cuadra, o sea, me cuadra a nivel de trama. Este es el punto de giro de la historia, es que no hay más. Y entonces fui enseguida a Pericita, me hicieron una mamografía y yo además tenía 2 bultos más delante, eso también se lo he atribuido a Virginia, ¿no? Y entonces cuando me hicieron la mamografía, esos 2 bultos eran fibroadenomas, enmascaraban de alguna manera el tumor. Y entonces me dijeron, no tienes nada malo. Y yo dije, no puede ser, porque si no, la historia no tiene sentido. Digo, yo sé que la trama ahora tiene que ir eso. Digo, es que me ha tocado. ¿Y cómo me vio el médico de convencida? Que dijo, bueno, te voy a sacar un poco de líquido, te lo mandamos a analizar, pero que no te van a llamar, no te van a llamar, que no tienes nada. Y efectivamente tenía un cáncer, menos mal que... Pues... Entonces fue una cosa, de verdad, yo sé que suena un poco, a mí no me gusta nada lo mágico y lo hierbas y todas estas cosas, ¿no? Que no tienen una raíz en algo un poco racional, pero bueno, así fue. Yo pienso que fue la literatura. Sí. Te agradezco mucho lo que has contado, muchísimas gracias. Yo sí soy muy racional, o sea, yo sí creo en todo ese tipo de... Vamos a ver, no digo que sea... Pero yo soy creyente, vamos, creo en Dios y soy, en ese sentido, sí creo que puede haber perfectamente, incluso para las personas no creyentes, porque da igual, ¿no? Pero sí creo positivamente en que puede... pues yo que sé que cada uno estamos predestinados de una manera, ¿no? Y como tú bien dices, si la literatura en aquel momento fue lo que te, por tu propia sistema mental o forma de pensar, lo que te hizo saltar y mantenerte en eso, oye, pues genial, ¿no? Me parece estupendo. La verdad es que fue una suerte. Sí, bueno, por eso mismo que la razón no puede dar razón de todo. De eso no, claro que no. Y un poquito de irracionalidad, un poquito o mucho hay en el mundo, ¿no? A la prueba está como está el mundo.
Bueno, nada, yo quería eso, agradecerte por todo lo que nos acabas de contar y lo que has contado y muchísimas gracias. Ya te digo, una grandísima novela. Enhorabuena. Gracias, Mauricio. Mira, es una historia la que has contado que es, vamos, perfecta además, porque los médicos no descubrimos enfermedades, muy raro, que sean casos excepcionales, pues los médicos no, que es muy típico, ¿no? Cuando te dicen, bueno, Manuel, ¿qué le pasa? ¿No? Y digo, pues usted sabrá que es médico, ¿no? No, yo precisamente porque soy médico no tengo ni idea, porque si yo supiera qué le pasa sería adivino y entonces no estaba aquí, había acertado la primitiva todas las semanas, acierto la primitiva. Soy médico. Y entonces yo siempre lo decía, mire usted, o usted me cuenta qué le pasa, o yo ya se lo digo que no lo voy a acertar. Yo soy su médico, es decir, su amigo, alguien que si usted no sabe interpretar muy bien o llegar al fondo de lo que a usted le pasa, yo lo puedo a lo mejor ayudar, pero usted me tiene que contar lo que le pasa. Y yo creo que tú has sido ahí, vamos, la has descrito ahora algo muy bien, ¿no? Que efectivamente el paciente es el que sabe lo que le pasa. Y por eso al paciente siempre hay que creerlo, siempre. Cuando te dice que tiene tal cosa, es que es verdad. Puede ser de origen psicológico o orgánico, pero es verdad. Si te dice que le pica la nariz, porque se pone el jersey azul, seguro que le pica la nariz. Y a lo mejor lleva incluso razón, a lo mejor es que es alérgico a la lana, ¿me entiendes? O al tinte de la lana es azul, ¿me entiendes? Pero el paciente es el que te dice, y yo cuando tú estabas contando la historia, que yo me lo siento, es que seguro que lo tiene, vamos, es que estamos, vamos, que tú lo tienes, ¿me entiendes? Eso, y tienes, aunque sea esa idea, aunque después no se demuestre, tú has tenido lo que es la enfermedad en sí, es decir, lo que te está afectando, que es la enfermedad, ¿no? Y efectivamente, los médicos no diagnosticamos nada. Los pacientes nos cuentan qué les pasa. Y hay que saber, los médicos somos escuchadores, ¿no? Y entonces llega alguien que se siente algo y que se nota algo, que va a contárselo a alguien que cree que le puede ayudar. Por eso además somos tan odiados, los médicos somos odiados. No. Sí, los médicos en el trasfondo somos odiados porque conocemos. El problema es que esa relación da lugar a conocer las debilidades de los pacientes. Y alguien que conoce tus debilidades, tú lo invitas a la paella porque, hombre, doctor, pero está muy bien en el hospital o en la consulta. No había pensado esa. Pero no así, ¿no? ¿Me entiendes? Porque nosotros somos los brujos, los que conocen las debilidades de las personas, del paciente, bueno, que tus amigos no saben si te falta un testículo, pero yo sí lo sé. O si tienes hemorroides, que no hace falta, ¿no? Claro. En la comida, ¿no? Que estáis todos tan... Claro que sí. No había pensado, ¿no? Bueno, y las enfermedades, bueno, sobre las enfermedades más están las enfermedades que tienen buena prensa y las que tienen mala prensa, ¿no? Nadie oculta que ha tenido un infarto de miocardio, pero sí que ha tenido una tuberculosis, una sarna o cosas, ¿no? La enfermedad puedes escribir ahí un montón de libros, yo creo, ¿sí? Sobre enfermedad. Ya que me voy a especializar en enfermedad y tampoco. Pero sí, ese era otro de los temas, ¿no? Yo cuando leí el libro de Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas, o sea, lo vi tan claro, digo, madre mía, es que la parte mental que rodea la enfermedad es tan, a veces, gratuita, arbitraria y tan importante que acaba incluso teniendo un impacto en la salud del enfermo. O sea, que de verdad que esté esa idea, como dice ella, por ejemplo, con el cáncer, ¿no? Esa idea que está en el imaginario colectivo, pero es que la tenemos grabada a fuego, de que hay algo de culpa, bueno, es una enfermedad individual, no es social, es una enfermedad que uno ha generado en su interior a base de amargura o de no haber sido feliz, de no haber hecho ejercicio, de no haber hecho algo. Hay algo de culpa siempre, ¿no? Esto es terrible para el enfermo. Y es absurdo. Sí, lleva razón. ¿No? Porque muchas veces, alguna vez, igual esto es así, pero hay veces que no tiene ningún sentido y no discriminamos. Y sin embargo, esa, ¿no? Es la lectura de la enfermedad que está por ahí corriendo, igual que era absurdo pensar que la tuberculosis era maravillosa, ¿no? Era de gente artista. ¡Ay, qué bien! Sí, ¿no? Hoy como era tuberculosis. Seguro que ahora pinto mucho mejor. Pues
es irracional. Ahora nos reímos y lo vemos, pero yo creo que las que vivimos nosotros no, en el presente no lo vemos tan claro, ¿no? Donde no llega la ciencia empieza la imaginación, ¿no? A construir significados y parece que, pues eso, que nos los tragamos. Mi idea era que uno tiene que construir, ¿no? Es imposible no construir un significado metafórico, porque todos lo vamos a hacer. Yo no soy nada irracional, ya he dicho, ni nada hierbas, pero no puedo dejar de comprender en un todo cuando he tenido alguna enfermedad física, que no era solo una enfermedad, tenía un significado más allá. Sí, no, todo el contexto. Una cosa es la carga genética que traemos y biológica, ¿no? Y después nuestro entorno vital que va influyendo sobre la manera de manifestarse esa genética, ¿no? Eso, todo nuestro entorno influye, eso es así, ¿no? Sí, sí. Sí, luego el significado que le damos, ¿no? La casualidad. Es decir, bueno, pues claro, porque está la parte cultural de la enfermedad. Otra. Entonces yo quiero decir que vamos construyendo también el significado de nuestra identidad y de nuestra vida a través, uniendo, ¿no? Todas esas cosas que nos pasan y dándoles un significado. Claro. Al relacionarlas, ¿no? Aunque decimos que es más inteligente a veces no relacionar. Es verdad. Pero es imposible no relacionarlo. Es inevitable, o sea, es imposible. Para poder darle algo más, ¿no? Que no sí, pero tú fíjate además hasta qué punto, tú lo has descrito ahora también muy bien, hasta qué punto influye toda la vida, ¿no? Hasta la parte cultural, ¿no? De tus compañeras cuando estuviste enferma que te dicen, no, yo no quiero saber nada, yo no quiero saber absolutamente nada, ¿no? Y otros pacientes que lo que quieren es saberlo todo, ¿no? ¿Sabes? Más que el médico. Bueno, de ambos se aprende, ¿no? ¿Sabes? Es que es complicado porque ejercer la medicina es complicado porque, como Mari Carmen ejerce la psicología, porque las personas somos gente muy compleja y muy complicada y cada una somos diferentes, ¿no? Cada uno tiene sus circunstancias, su forma de ser y, bueno, sí. es algo complicado. Ahora has dicho también la psicología, digo, madre mía, también. Mari Carmen, complicado. La profesión, es complicado. Sí, pero el médico tiene que también ser muy de psicólogo, ¿no? Es lo que te dije antes, por ejemplo. Tú entras por primera vez a la habitación de un hospital, ¿no? Y allí hay una persona con familiares que están enfermos todos, que tienen un problema todos, ¿no? Y de algo tan simple como lo que te he dicho, ¿no? Tú, en cuestión con rapidez, además, tienes que saber si es de los pacientes que tienes que mantener una cierta distancia o tienes que ser cercano, nunca familiar. La familiaridad es con tu familia, nunca con el médico, ¿eh? El médico tiene que ser cercano, pero no familia. Pero hay quien necesita que tú lo toques y otros que rechazan el contacto físico, pero eso lo tienes que hacer sobre la marcha, ¿no? Y bueno, somos humanos, a veces nos equivocamos, ¿eh? Y bueno, no pasa nada, porque al final, mismo que el paciente sabe de su enfermedad, el paciente es el que se cura y sana también, ¿eh? Nosotros ayudamos un poquito cuando podemos, pero bueno, el paciente tiene su enfermedad y es el que se cura, el que se trata con los consejos que tú o las ayudas que tú le puedes dar, pero al final es el paciente el que tiene su enfermedad y el que tiene que hacer su tratamiento. Claro que sí, el que decide. Por eso la comunicación, ¿no? Decíamos. Que sí, lo que decía Virginia Woolf, ¿no? Que muchas veces nos faltan palabras para definir los dolores. Precisamente un poco por esa... porque vivimos de espaldas a eso, no, que no queremos, no, quita. Entonces, claro, te sientes ahí, que vas al médico y dices, oiga, es que no puedo ni definírmelo yo hacia adentro, ni se lo puedo definir, porque no hay literatura. No hay, y no además, hay de eso casi. Y además, como creo que te escucho alguna vez o algo así, cada palabra además para cada uno tiene un significado diferente, ¿no? Tú describes cualquier palabra, da lo mismo que sea casa, árbol, coche o lo que sea, o playa, y yo digo playa, y se nos viene una imagen diferente a todos los que estamos ahora mismo aquí, ¿no? De la playa. A mí eso me encanta. Claro, eso es lo curioso de lo que escribí, ¿no? La magia de lo que escribí. Que escribí, ponéis palabras
Y después ya los lectores es un mundo que nos inventamos con las palabras que vosotros nos ofrecéis, ¿no? Es una máquina, realmente, un libro es una máquina complejísima. Claro. A mí me encanta preguntarle muchas veces pues eso a los alumnos, ¿no? Porque cada uno con palabras abstractas o palabras concretas, ¿no? Puede ser mesa, pero también puede ser, yo qué sé, rencor o cualquier cosa. ¿Qué ven, no? Lo primero. Y entonces nos damos cuenta de que hay muchísimas variaciones. Hay gente que ve el objeto, hay gente que ve las letras, hay gente que no ve las letras, hay gente que ve colores, hay gente que hasta huele cosas. Entonces, yo simplemente se lo hago casi el primer día para decirles, bueno, imaginaros con una palabra, imaginaros luego con una frase, con un párrafo, con un capítulo y con un libro, o sea, la cantidad de imágenes, de sensaciones que vamos generando con la lectura es alucinante, ¿no? Y es única, por supuesto, porque cada uno tiene en su cabeza pues ese desencadenamiento de no sabemos qué, ¿no? Pero sí, que es el cúmulo de todo lo que tú has ido aprendiendo durante tu vida, ¿no? Y tú lo vas a ir conexionando una cosa con otra, ¿eh? Pues vamos, es la magia que tenéis los que escribís afortunadamente, ¿no? Bueno, quiero retomar un poco de lo que estábamos hablando antes, de tu historia personal. Yo también tuve cáncer y me reconozco en eso que cuentas, porque bueno, la ecografía daba como que ahí no había nada y hasta que no hubo una punción, pero bueno, eso es muy, muy, muy corriente, ¿no? Y es verdad que tú sientes algo que, vamos, bueno, mi madre había muerto 1 año y medio antes de cáncer de mama y entonces, bueno, me interesa mucho, me parece muy interesante cómo has tratado el tema de las enfermedades y en concreto del cáncer, de la culpa, que parece que no ha sido todo lo positiva que tenías que haber sido, o todo, y dices tú con toda la razón del mundo, hay niños que mueren de leucemia, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, eso, la importancia pues de la carga genética, ¿vale? Pues en mi caso pues afloró quizás antes de tiempo, pues bueno, pues por haber sufrido tanto la enfermedad de mi madre, ¿no? Y algo que estaba ahí latente, pues puede que aflorara en ese momento, pues por lo que yo acababa de vivir, ¿no? Y me parece muy interesante la manera en que abordas ese tema, sí, sí. Yo lo estaba entendiendo, Charo, como que te marcó el camino de alguna manera, ¿no? Como que te dijo, mira, ojito, cuídate sí. que... Sí. Bueno, ya me venía cuidando porque ya sabes, ¿no? Cuando tienes... Cuídate me refiero a mírate sí, que puede que tengas, ¿no? Eso te digo, ¿no? Claro. Yo de hecho no me he hecho el estudio genético que la oncóloga llevaba diciéndome desde el primer momento háztelo, no me lo he hecho hasta hace pocos años, ¿no? Y yo decía, bueno, pues si me tiene que pasar, me pasará otra vez y ya está. Claro. Pero sí es cierto, por los hijos es importante saberlo. Y bueno, pues ahí está, ¿no? La carga genética, tenemos unas cartas y ya está. Sí. Ese es otro de los temas. No puede pasar, es una lotería, pero bueno, algunos tenemos más papeletas que otros. Sí. Bueno, hay que vivir con lo que hay, ¿no? Claro. Es importante también. Pues eso. Además siempre sufren más con las cosas de la gente que quieren, ¿no? Lo que le pasa a la gente que quiere, inevitablemente. Yo lo mío lo pasé, bueno, físicamente mal, pero psicológicamente bastante bien. Con lo que realmente sufrí fue con lo que pasó mi madre, ¿no? Entonces, pues eso. La enfermedad. La enfermedad. Pero es que estamos todos, vamos, sí. Los que son médicos evidentemente no están todo el día con eso, pero yo pienso muchísimo en las enfermedades y no me creo hipocondríaca, pero es que pienso que el milagro es la salud. Es decir, me parece cada día más milagro que funcionemos perfectamente, que no me duela nada, que esté en mi cuerpo perfecto, que sea un mecanismo, pues eso, tan complejo y que no falle en ningún sitio. Eso me alucina cuando sucede. Entonces sí que entiendo que es bastante normal que enfermemos.
que tendríamos que llevarlo con muchísima más normalidad. Esas personas mayores que dicen, a mí no me duele nada. Digo, madre mía, qué suerte, qué fortuna, ¿no? Madre de a mí. No te lo creas, no te lo creas. No le duele nada. Son muy presumidos, ¿no? Son más bien presumidos. Bueno. Pero también por eso, también porque se vive como un poco vergonzoso, ¿no? Y es un premio. Y estoy bien, ¿no? Bueno, ya, pero es que a veces que es un poco lotería, ¿no? Sí. No pasa nada. No sé, yo creo que la intensidad es mejor que muchas veces. El sufrómetro, ¿no hablas tú del sufrómetro? Sí, el sufrómetro, estaría bien, ¿no? Que hubiera algo de objetividad en el sufrimiento, sí, un aparato ahí para poder medir el sufrimiento, que seguro que lo hay, pero no se llama sufrómetro. No, no lo hay, no hay manera de saber si yo te digo, me duele la mano, y tú dices, pues a mí también, digo, no, pero el mío es más. Y el tuyo, pero no hay manera de medirlo. Entre otras cosas porque dicen que cada persona tiene un nivel diferente del dolor, ¿no? Sí, eso es, de padecer el dolor, ¿no? De la intensidad. Dicen que contra más sensible, más culto, más intensidad en el dolor, ¿no? Claro. Por ejemplo, la señora esa que tú decías que no quería conocer nada, a veces dicen que dicen que es mejor que sufre menos, ¿no? Que si esto. Hombre, yo creo que es peor. Quiero decir que eso es inevitable. Eso va en tu forma de ser, en la cultura que tiene y demás. Tú no puedes decir, no me interesa qué me pasa. No, tenemos la necesidad de saber qué nos pasa, ¿no? Claro, yo creo que es innato también, ¿no? Sí. La con la que uno nace, pues es la capacidad también de sufrir o de disfrutar, que para mí es la misma, ¿no? Hasta donde llegues de uno vas a llegar de otro, ¿no? Desgraciadamente no hay más. Entonces hay gente pues, que la tiene muy cortita y hay gente pues, que se hunde mucho y sube mucho. Sí. No creo que sea ni mejor ni peor. Tal vez sí, pienso que es mejor esa radicalidad, porque si no es lo que pasa, ¿no? Que parece que la aspiración sería estar en coma al final. No sentir absolutamente nada, es la mejor vida, ¿no? Entonces, pues no. Tenemos que reivindicar la capacidad de sufrir, ¿no? De sufrir bien, pero de sufrir también. Bueno. Pues nada, has descrito todo muy bien en tu libro, perfecto. Sí. Me ha encantado, de verdad. He disfrutado muchísimo con el libro. Pues te lo agradezco. Os lo agradezco. Yo creo que nos podemos quedar con eso, ¿no? Y al final, pues, con que hay que echarle coraje a todo. Y humor, que no hemos hablado mucho del humor, pero muy, muy importante. El humor, que es lo que nos salva. Y el amor. Humor y amor, todo lo que acabe en or parece que es bueno. Sí. Enhorabuena, Bárbara. Ha sido un placer tenerte aquí y escucharte. Pues lo digo lo mismo, ya me habían advertido. Una tertulia estupendísima, pero lo he comprobado de primera mano, me encantáis. He tenido unas preguntas y unos análisis estupendísimos, de verdad que sí. Bueno, oye, no queremos tampoco que nos pasamos ya de roca, son las 10:05 y te estamos ya entreteniendo demasiado. Un placer tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, mamá. Y besos. Con esa serie y con todo lo que emprendas. Eso. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego a todos. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima.